Hola a todos, buenos días desde el canal de Centro Mosaic. Como os prometí la semana pasada, vamos a hacer un segundo vídeo, una segunda parte del vídeo que empecemos el otro día, en el cual hablábamos de cómo subir las defensas de forma natural. Os hablé un poquito de lo que es la alimentación, de la fitoterapia y de cómo controlar las emociones con flores de Bach. Este segundo vídeo vamos a hablar sobre todo de una emoción determinada, vamos a centrarnos en las emociones, de cómo nos afectan, y vamos a hablar de una principal emoción que estamos viviendo estos días, que es el miedo. Pero para entender lo que es el miedo vamos a desgranarlo un poquito. Y primero vamos a hacer un pequeño apunte de decodificación biológica para entender cómo nos afecta a nivel biológico el miedo. Fijaros que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido lo que llamamos ataque de ansiedad o de angustia. Y fijaros que el síntoma que hemos tenido es, se nos corta inmediatamente la respiración y nos falta el aire. Pues a eso le vamos a llamar ataque de ansiedad. Pues a partir de hoy le vamos a llamar miedo. Un miedo, si os fijáis que cuando habéis tenido un ataque de ansiedad, nunca nos paramos a cerrar los ojos, sentir, ¿y qué nos ha provocado eso? Pues es simplemente un miedo que nos acaba provocando esto. El miedo es un mecanismo de defensa ancestral, en el cual se generan una serie de principios activos en nuestro cuerpo para evitar que tengamos un peligro con un depredador. Os explicaré de una manera más simple. Ancestralmente, cuando el ser humano pues, vivía en las cavernas, estaba expuesto a depredadores. ¿Qué pasaba entonces? Pues salías a cazar y te estabas jugando la vida. ¿Y el miedo qué función tenía en ese momento? Activar lo que son las glándulas suprarrenales para que éstas, a su vez, activen lo que es la hidrocortisona para conseguir que los carbohidratos que hay en nuestro cuerpo se conviertan en energía rápida para poder huir. Actualmente el miedo lo tenemos aquí constantemente. El miedo puede ser a que nuestra pareja nos deje, que nos echen del trabajo, una enfermedad, como es el caso que estamos viviendo ahora, que es una situación excepcional. Bien, ¿cómo podemos luchar contra eso? Como os hablé el otro día, tenemos unas herramientas muy poderosas que se llaman flores de Bach, que bien trabajadas dan un muy buen resultado. Llevo años trabajando con ellas, tanto a nivel de naturopatía como incluso las he aplicado a la decodificación biológica, de ir a buscar el origen del conflicto y trabajar con ellas. Es cierto también que lo primero que vamos a hacer con las flores de Bach es determinar la personalidad de cada uno. Pero en estos casos vamos a intentar trabajarlas un poquito de una manera rescate, por decir algo. Bien, estos miedos que estamos en estos momentos viviendo no nos están ayudando. Pensar que para entender lo que es el miedo lo hemos de desgranar, como hizo el Dr. Bach. El Dr. Bach cogió y dijo, bueno, voy a desgranar las emociones. Y él se dio cuenta que había 38 emociones básicas y las dividió en 7 grupos. Y el primer grupo que vamos a hablar hoy son para los que tienen miedo. ¿Pero qué tipos de miedo hay? Pues él los definió en 5 miedos fundamentales, que ahora los vamos a desgranar. El primer miedo que él nos habló fue un poquito el miedo a lo conocido, aquello que nosotros conocemos, que sabemos a lo que le tenemos miedo, que lo tenemos determinado. Simplemente cuando estemos en un ataque de ansiedad o nos encontramos bien, cerramos los ojos, intentamos localizar dónde sentimos ese miedo, en qué órgano, y lo hacemos cada vez más profundo, más grande. Y inmediatamente, posiblemente, nos aparezca la imagen de aquello que estamos viviendo, que no está consecuencia con lo que nosotros necesitamos. Bueno, hablábamos de mimos. Ahora vamos al segundo, Aspen. Aspen es a miedos desconocidos, a miedos que no conocemos, como es este caso que vivimos ahora. Miedo a la enfermedad, miedo a la muerte. ¿Por qué tenemos miedo a la muerte? Porque es un proceso que no conocemos, no sabemos qué va a pasar. Primero de todo, el gran miedo que yo voy viendo que tiene la gente es a no sufrir. Y segundo, si realmente a dónde vamos. En otro vídeo os explicaré un poquito lo que es la vida más allá de la muerte, desde el punto de vista de la terapia regresiva. Llevo muchos años también trabajando con la terapia regresiva y os puedo explicar infinidad de experiencias que son realmente maravillosas. Pero bueno, no nos desviemos de lo que estamos aquí. Otro de los miedos que nos encontramos es el miedo a que a nuestros seres queridos les pase algo. Ese miedo a que a nuestros seres queridos les pase algo lo podemos tratar con Cherry Plum. Cherry Plum es la esencia que el Dr. Bach preparó para esa gente que sufre por sus seres queridos. Otro tipo de miedo, fijaros bien. Luego tenemos un miedo superior, por decirlo de alguna manera, que sería ya cuando traspaso esa línea de miedo y entro en pánico. ¿Qué es lo que estoy viendo yo hoy en día con esta crisis sanitaria tan potente que estamos viviendo? De ahí lo podemos trabajar con Rogue Rose. Rogue Rose es la planta o la esencia que nos va a ayudar a controlar ese pánico. Incluso yo lo he testado muchísimo también con animales.
Por ejemplo, los perritos, sabéis que cuando oyen petardos, oyen ruidos, entran en un estado de shock. Pues a mis perritas les pongo de vez en cuando tienen de venir, por ejemplo, San Juan, que es un bombardeo constante para ellos, unas gotitas de Rock Ross cada día en el agua, y les hace mucho más llevadero el hecho de escuchar estos sonidos tan estridentes que para ellos son bastante molestos. Y por último, vamos a hablar del miedo a perder el control, que es una de las cosas que hemos tenido en cuenta estos días. El confinamiento dentro de las casas está haciendo que la gente tenga ese miedo a perder el control. Pensar el por qué tenemos miedo de estar confinados. No hemos de tener ningún miedo. El hecho que hemos perdido toda nuestra esencia, la esencia de entrar a buscar dentro de nosotros, entrar al silencio. Estamos acostumbrados al bullicio, al ruido, a una vida de locos. Pensar que el planeta en estos momentos nos ha parado. Nos ha dicho, hasta aquí, muchachos. Tenéis una oportunidad única de conectar con vuestra verdadera esencia. Tenéis, gracias a la tecnología, Internet, una herramienta poderosísima en la cual hay miles de meditaciones, hay miles de charlas de grandes terapeutas. Por ejemplo, nosotros en nuestro canal tenemos una de Enric, de Tutem Santem, que hace una meditación con cuentos tibetanos maravillosa, que yo aconsejaría que os la pusierais con sus cascos y me decís, porque os va a relajar muchísimo. Y recordad, Cherry Plum, que es la última que hemos hablado, miedo a perder el control. Ahora os voy a dar dos esencias más que yo creo que son fundamentales, porque ahora es un momento en el cual nuestra cabeza da muchísimas vueltas, muchísimas vueltas. Pues ahí tenemos Wheat Chestnut, una de las esencias que nos ayuda a parar ese rum rum constante. ¿Qué hemos de parar en estos momentos? Hemos de parar ese rum rum. Aprovechemos la oportunidad que nos da el universo para conectar con nuestra esencia, porque ese es el miedo que tenemos muchas veces, conectar con lo que somos realmente. Y ese miedo nos bloquea. Y por último, os aconsejaría el walnut. Walnut se utiliza para los cambios. Piensa que vamos a vivir una época de bastantes cambios importantes, tanto a nivel de ser humano, a nivel económico. Vamos a vivir pues una época bastante compulsa, y eso nos va a ayudar Walnut a sobrellevarla. Pensar que el Dr. Bach siempre nos decía que cuando estamos alineados con nuestra auténtica esencia, estamos conectados con lo que somos. En el momento que una emoción nos saca de ese centro, es cuando aparecen las patologías. Simplemente con esto que os quiero decir, que aprovechemos esta oportunidad, que no tengamos miedo. Respeto, sí, miedo también. Informarnos debemos, sí, pero entrar poco a poco a ver la televisión. No es 24 horas al día el tema este. Hay muchísimos vídeos dentro de Internet maravillosos que nos ayudarán a meditar y a conectar con nosotros mismos. Pensar que el peligro es real, pero el miedo es una opción. Esto es una frase de Will Smith en una maravillosa película que se llama After Heat, en la cual el protagonista, que es él y su hijo, se enfrentan a un ser de otro mundo que los ataca en el momento que él huele su miedo. Os aconsejaría que la vierais porque es una película que está muy bien para entender cómo funcionan los miedos. Y bueno, y con esto pues acabo este vídeo, y sobre todo no tengáis miedo. Os lo digo, respeto, sí, mantener las normas que nos están diciendo, sin duda alguna, pero no vivamos con miedo, porque el miedo lo que hace es deprimir nuestro sistema inmunitario. Como os dije en el primer vídeo, es muy importante en estos momentos que nuestro sistema inmunitario esté lo más fuerte posible. Bueno, y con esto acabo. Muchísimas gracias, tengáis un muy buen día, y en el próximo vídeo os hablaré un poquito de los oligoelementos para subir las defensas. Namaste.